Hola, hola. Estamos comenzando una nueva transmisión. Esta es la tercera charla del ciclo 2023. Así que mientras les esperamos, eh, contarles un poco que aquí en Chile anoche comenzó el horario de verano, que esperamos no haya afectado demasiado el horario en sus países para quienes nos acompañan. Buenos días, bueno, buenas tardes ya a todas, todes, todos. Eh, Voy a invitar a nuestra invitada del día de hoy. Eh, es muy especial esta charla de hoy porque la invitada es parte del equipo nuestras compañeras, así que es un honor también poder acompañar a Patricia Ruiz Delgado, que aquí viene entrando. eh, como decía, es una alegría y un honor para nosotros como poder contar con la conversación de hoy. Eh, Brevemente les cuento que pueden ver en nuestra página web, además, las conversaciones previas sobre el trabajo de Patricia. Eh, Patti es activista feminista, bordadora, artista textil y compañera nuestra de la escuela, así que te damos la bienvenida, Patti. Qué gusto verte de esta forma. Esperamos que la gente se vaya uniendo. Muchas gracias a todos quienes nos han saludado. Bueno, y contarles un poco respecto de cómo se engarza la conversación de hoy con el tema de este año del ciclo de charlas que tiene que ver con la trama en el vínculo del trabajo comunitario, las redes y la memoria. Para quienes nos hayan acompañado en los años anteriores y hayan podido ver el trabajo de Patricia, les invito a seguirla a propósito, eh, podrán identificar que el trabajo textil de Patti está profundamente vinculado a la memoria feminista, y ha tenido la posibilidad además como de itinerar con su obra principal de Corazones ni una menos. Pero además también ya ha comenzado a trepar por Chile desde el año pasado, eh, visitando distintos territorios. Ahora mismo está en otro territorio eh, con sus clases de bordado, con los talleres, que son mucho más, que trascienden como la entrega de la técnica del bordado. Por lo tanto, es una alegría de verdad poder acompañarte hoy. Bienvenida, Patita. ¿Cómo estás, querida? Oye, curiosamente, no, no es curioso, pero estoy como nerviosa. Estoy así, sí, verdad, estoy un poquito nerviosa, un poquito emocionada, porque a pesar de que, esto, con tu compañía me parece maravilloso, estar en medio de la escuela y contigo me parece maravilloso. Yo estoy muy bien, estoy en Rancagua, estoy en Machalí en realidad. Y mañana me toca hacer un taller en la Universidad O'Higgins y por eso me vine ahora. Pero todo bien, todo bien. Hermoso. Bueno, Y tal quiero saludarlas ahora o después. Las saludo ahora, ya. ahora. Quiero saludar a todas las compañeras que se están sumando. Yo feliz, bueno, lo he manifestado en otras instancias también. Yo encantada con esta comunidad que hemos logrado crear en Escuela Libre Textil. Para nosotras, cada una de ustedes, relevante su participación, su estar, su hacer, su compartir y yo estoy feliz, feliz, feliz. Patita, la conversación, quizás por eso también estamos emocionadas. La conversación de hoy, eh, además como que
nos invita a profundizar respecto de tu propia historia, de tu historia como activista, de tu propia historia como en primera persona en dictadura, en tu relación histórica con las arpilleras, por ejemplo, con el bordado. Entonces, me parece muy, muy potente como partir también invitándote a contarnos un poco a las personas que te van a conocer quizás hoy día por primera vez o a quienes ya te conocen a través de la escuela. Cuéntanos un poco cómo llegaste al bordado, cómo te fueron tramando los hilos para Para que llegar hasta aquí, dices tú. tu vida te llevara al arte textil hoy día, porque no es solo el bordado, sino que además ya es la construcción de una obra artística también vinculada a la memoria. Sí, es larga la historia, voy a hacer un resumen, un abstract. Nada, yo creo que como lo he contado otras veces en otras entrevistas, yo no podría decir si yo encontré o el bordado me encontró a mí, y también como todas las compañeras que han entrado en lo textil, han entrado en un momento de crisis profunda. Allí estaban los hilos y la aguja, y claro, pues entré en una crisis profunda como el 2000, no sé, el 2014, 2013, una larga crisis profunda, existencial, filosófica, emocional, de todo. Y ahí aparece el bordado. Y bueno, y comienzo a bordar, a bordar, a bordar, cosas muy simples y eso. Por supuesto que como todas me negué primero a bordar, la negación absoluta, no quiero bordar porque esto es de mujeres, no quiero estar en esa cosa histórica del bordado. Y de pronto estaba bordando corazones sin darme cuenta, y bueno, y lo más bonito fue que mis amigas me empezaron a decir, oye, son tan bonitos, ¿por qué no haces algo? Y yo digo, no, ¿cómo que voy a hacer? Y ya, lo estoy contando súper rápido. Y bueno, mi sobrina me hace el anico, un día yo le digo, ay, voy a exponer los corazones, pero solo para mi amiga. Entonces ella me dice, tía, pero ¿cómo? Eso no es posible. Me dice, eso es un acto político. Y yo digo, oh, y me hizo, cluc, cluc, cluc. Ya. Y ahí comenzó el periplo, ¿cachai? Y empecé a mirarlo, empecé porque yo, o sea, yo bordaba solo del sentir, no tenía ninguna conceptualidad respecto a lo que estaba haciendo, ninguna cosa racional, era solo víscera, puro sentir, sentir, emoción, emoción. Y lo empecé a reflexionar rápidamente, muy someramente también, no hice una profundidad, y yo dije, tiene razón. Y empecé a pensar, ya, ¿a dónde voy? ¿Con quién hablo para hacer esta cuestión? ¿Me entendí? Y bueno, yo empiezo a hablar con algunas amigas, con algunos espacios. Bueno, el primer lugar que fue al Archivo Nacional, y le presenté mi idea al equipo del archivo, y ellas fliparon, y yo estaba así, pero tan nerviosa, y decía, ¿qué onda? ¿Por qué reaccionan así tan, así que esté? Porque ese año había muchas chicas y muchas personas bordando, pero al parecer nadie había tocado el tema así como yo lo había tocado. O sea, eso lo puedo visualizar hoy día. Entonces lo que yo hago es bordar para cada una de las mujeres que había sido asesinada en 2016 en el concepto del femicidio. Yo bordo un corazón, y mis corazones finalmente eran muy parecidos a los corazones de hojalata mexicano, y claro, yo después entendí, porque yo entendí muchas cosas después que pasaron todos estos sucesos, porque yo no tenía capacidad Para la para conceptualizar, era pura emoción, ¿cachai? Y entonces ellas fliparon, me dijeron, Patricia, lo que tú quieras, nos parece maravilloso, bueno. Y me cedieron la oportunidad de, primero, porque justo lo queríamos hacer en noviembre, el 25 de noviembre, que era el día que se conmemora la no violencia hacia las mujeres, pero no había espacio en el archivo, entonces me ofrecieron la Biblioteca de Santiago, que fue el lugar original donde comenzó mi viaje, y posteriormente en enero lo hice en el archivo. Y bueno, y después una larga historia, me fui llevándolo por aquí, por allá. Ahora inicialmente mi idea era llevarlo más bien a las comunidades más que en lugares como estos, ¿no? Pero no se dio así, se dio al revés. Solo tenía lugares como el archivo, la biblioteca, las universidades, y todo institucional. eso pasó y pasó todo eso en estos años. Fui a la Universidad de Chile, fui a la Universidad
de humanismo cristiano, no me acuerdo cuál otra más fui. Bueno, ya sí, fui a Buenos Aires, los traje, y recién el año pasado, bueno, el año pasado me contacté con, yo vivo en Recoleta, yo soy de Recoleta, y hacía años que alguien me venía diciendo, oye, ¿por qué no lo muestro en Recoleta? No, 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 ya. Y hasta que al final lo decidí, hice contacto con Alan, que es el encargado que en ese momento era el encargado del área de la mujer, lo presentamos al equipo, a su directora, y le flipó también con la idea, hicimos y se nos ocurrió hacer un tour en Recoleta, así como un recorrido. Y entonces ahí pasó algo súper bonito, porque yo a los 13 años había iniciado mi vida social, digamos, y la había comenzado en la población Ángela Davis, que está al final de Recoleta, que en ese momento era un campamento que recién se estaba armando, pero la gente llegó como un campamento. Y que además de ser Y, comuna también, es tu claro, territorio. por supuesto. Entonces yo le pregunto a Alan, ya, ¿y dónde quieres llevarla? Me dice, aquí, a la Ángela Davis. Yo le digo, ya, a la Ángela Davis. Ya, primero ahí, le digo. Y bueno, la llevamos a varias organizaciones, estuvimos en la Fundación de la Familia, estuvimos en Angela Davis, y estuvimos en Angela Davis en un grupo, después la llevamos a otro lugar, bueno, hicimos como de junio a septiembre hicimos el recorrido, entonces llevábamos la exposición y hacíamos un taller que yo organicé que se llamaba Abordando Nuestros Corazones. ¿Ya? Y entonces el taller, el único sentido que tenía para mí era que las mujeres que participaran en el taller se pudieran conectar con ella y pudieran mirar su corazón y sus emociones y las pudieran plasmar en esta imagen que yo imprimía las imágenes digitalmente para que ellas la guardaran, para que fuera todo mucho más amable y pudieran generar ciertas conexiones, ciertas conversaciones. Y eso fue maravilloso, maravilloso. Abre como un camino en el fondo de ahí en adelante. Sí. Bueno, Eh, y bueno, mi llegada a Angela Davis fue maravilloso porque yo ahí me inicié a los 13 años, yo hacía talleres ahí con los chicos que en ese tiempo aspiraban neopren, que era súper heavy. Entonces, a mí esa experiencia me quedó marcada y cuando vuelvo, yo no había vuelto más a la población. Entonces, Alan me dice, te llevo en el móvil. No, le digo yo, me voy caminando. Y caminé hasta el final, entré de Recoleta hasta el final de la población. Y todo me decía, sí, pero es peligroso. Yo le dije, no, le dije, yo estoy acostumbrada. Entonces yo iba entrando, iba saludando, nadie me conocía, pero yo iba así como dueña de casa. Entonces, buenas tardes, vecino, ¿cómo está, vecina? Y fue súper bonito. Fue un acto bien memorioso que hice en realidad, y como dice la Gilda Longo, memorioso, y fue una experiencia para mí, para las mujeres, preciosa, hermosa. Entonces, cada vez, y bueno, y al final del taller, cada una mostraba su corazón y contaba qué le había pasado. Entonces, eso cuando uno recoge ahí, esa parte es la parte que resignifica lo que tú haces, tus opciones de cómo hacerlo, de dónde hacerlo. Entonces, muchas mujeres me decían, Patricia, yo no conocía el silencio. Bueno, porque yo eso las invito a que se dejen o sea, cuando tú trabajas con las mujeres que viven en la periferia, que viven en situaciones de más precariedad, son mujeres que trabajan, que cuidan niñas, que cuidan enfermos, que atienden al marido, o sea, entonces les dije, yo sé que ustedes están todo el día trabajando, pero yo les pido que hagan un esfuerzo y en la tardecita, cuando ya están solitas, cuando no hay más que hacer, déjense a lo menos media hora para guardar solas, que nadie las moleste. Esa fue mi una invitación. Claro, entonces me decía, por ejemplo, una vez decía, Patricia, yo no conocía el silencio, me dijo, y descubrí la paz, me decía la otra, hice un viaje, eran cosas así, y ellas asombradas de sí mismas, de su viaje, de cómo les había salido su bordado, entonces después ellas muestran el bordado, entonces te dicen, mira, aquí, esto rojito que está aquí, no sé, aquí es cuando se murió mi mamá, aquí es cuando perdí un hijo, aquí es cuando pasó esto, y todo está ahí. Entonces, eso a mí me flipó así, ¿cachai? Bueno, Oye, me gustaría hacer una pequeña pausa para leerte algunos comentarios que nos han llegado. ya, sí, qué bonito. Dice, feliz de ver esta hermosa y solidaria mujer, la tuve a mi lado en un momento muy terrible en la vida de una de mis hijas.
Mucha gente saluda, por supuesto, y la Carito Vega, de la Hora del Gato, nos dice que impresionante las itinerancias de lo femenino en el espacio público. Sí, pues, de hecho, justamente eh, es una de estas cosas como de cómo el bordado además que va y viene, ¿cierto? Yo siento que en tu historia como de recorrido textil, lo conversábamos el otro día, es interesante como como el punto atrás en el fondo. De revisitar lugares, revisitar temas, revisitar prácticas sociales, políticas y textiles también a la vez. Y en ese sentido, Patita, ¿cómo es para ti, o por qué es para ti importante abordar y bordar la memoria? Mira, a mí siempre me pasa así, que yo hago las cosas y después las proceso, porque para mí siempre será relevante el sentir, siempre. Desde que descubrí ese camino, creo que para mí tiene mucho valor hacerlo así, digamos. Mm. Entonces, yo creo que yo soy en sí misma una persona memoriosa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo siempre en todas mis presentaciones que uno tiene que contar quién es, por qué hace lo que hace y eso, entonces la primera vez yo tuve que escribir un texto para presentarme y no sabía qué escribir. Y entonces, y yo en ese momento, que fue un momento muy íntimo, yo dije, mi voz no es solo mi voz está repleta de otras voces. Y yo creo que ese acto que yo hice de reconocer, o sea, hoy día, o sea, yo siempre digo, esta que está hablando no es solo la Patricia Riz, ¿me entiendes? Porque yo estoy hecha de cientos de mujeres en mi historia, en mi camino, y no solo en mi ámbito íntimo, sino en mi ámbito social y político, ¿me entendí? Y para mí eso siempre tuvo un valor, y lo sigue teniendo, y hoy día resignifico ese valor, lo resignifico y lo elevo y lo honro, ¿me entendí? Porque no hubiera sido posible de ser quien soy hoy día y estar como estoy si no hubiera existido eso. Entonces, bueno, ¿qué voy haciendo yo con el bordado? Yo voy descubriendo, por ejemplo, cuando bordé los corazones, yo me venían memorias de las arpilleristas, de las mujeres que yo había conocido en el sur, en la isla de Chiloé, que tejían sus mantas, que tejían a palillo, de las presas políticas que hacían sus artesanías en la cárcel, bueno, un sinfín de cosas. Y yo dije, esto es la memoria, ¿cachai? Esto es la memoria, que es como muchas compañeras que hacen otras técnicas. El año pasado hablábamos de que las ancestras nos hablaban, pues, y las ancestras no tienen que ser tan a lo lejos, sino que son, o sea, yo estoy hablando de mujeres de hace 40 años, 30 años, ¿cachai? Entonces, así se va configurando esta manera, porque yo he ido o sea, yo creo que la vida me ha ido poniendo un camino y yo lo he sabido escoger también, ¿no? Y yo he ido tramando, porque esto de la trama es muy interesante, porque yo siento que la emoción, que el sentir es una trama. El cerebro es una trama, y somos un cuerpo, mente y espíritu tramado para ser quienes queremos ser. Y eso es súper feminista, o sea, las mujeres necesitamos estar expresadas, pero solo estaremos expresadas cuando hubiéramos logrado entramar estas partes, ¿no? Y ser una sola. Entonces, para mí, el bordado es todo eso, ¿cachai? Es memoria, es una textualidad, muchas cosas. Entonces, así yo voy, porque claro, yo mirando hacia atrás me doy cuenta que los bordados eran un acto de memoria. Por ejemplo, la gente cuando iba a mi exposición me decía, Patricia, ¿cómo usted puede bordar cosas tan lindas para cosas tan terribles? Entonces ahí estaba la vida y la muerte. Eso era una trama, la vida y la muerte. Ahora, yo todo esto lo hice con puro sentir, no había ninguna intención. La única intencionalidad mía en ese momento era que las personas que vieran la exposición de los corazones les tuvieran una emoción para que nunca se les olvidara. Sí. Cuando se sintieran frente a un acto de violencia, que eso no podía ser. Esa era mi única cuestión. Algo
dices, que dijiste ahora, como que lo escucho esto de el bordado como texto, ¿cierto? Como textualidad. Eh, Me acordé además que es algo que la Carolina Vega citó también a propósito de un texto de la Cecilia Vicuña que habla del textil como texto. Porque es interesante que justamente tu obra, esto que cuentas que te dice nada más, porque es súper cierto, en el fondo tu bordado transforma en otro lenguaje, por así decirlo, el horror también, porque estamos hablando de violencias, estábamos hablando de, bueno, hoy día, ¿cierto? A propósito como de las violencias de la dictadura, pero en tu obra, tu primera obra en particular, con Los Corazones Ni Una Menos, como estábamos hablando así como de la violencia extrema hacia las mujeres, de la diversidad de mujeres, y todo ese dolor, pienso ahora a propósito de las arpilleras también, cómo todo ese dolor se va transformando en un lenguaje que relata, que va contando una historia, me decías tú el otro día. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves hoy día a propósito de en qué estás hoy día con los bordados? Ah, ¿Cómo? bueno, ¿cómo fue evolucionando? Bueno, yo no creo que una evolución, yo creo, a mí me gustan estas miradas filosóficas de la vida, y yo hace cuando era muy chica leí un texto de Giannini que decía de que una partía en un punto cero y hacías una vuelta, digamos, o así, el círculo oblicuo, como decía él, y después llegabas al mismo punto en otra edad. Y esa huevada me flipó, así, ¿cachai? Y bueno, después de Los Corazones, en pandemia, me puse a abordar a las feministas que están vivas o que han estado muertas, o mujeres que de alguna manera habían sido asesinadas, bueno, seguir con la memoria, pero de otra dimensión, para mostrarlas, para traerlas al presente, ¿no? Porque eso es la memoria, es traer algo al presente. Y, y en eso estuve muchos estos años de pandemia, y bueno, ese es como un vehículo también que yo tengo para generar recursos, que yo vendo imágenes impresas digitalmente y las bordo y las vendo. Y ahora, claro, mi público es bien reducido porque es gente que conoce al personaje, que le gusta el personaje, pero yo feliz haciendo eso. Entonces, bueno, y ahí se abrieron otros ámbitos también. Empecé a salir a feria, me empezaron a invitar a un montón de actividades, digamos, para vender mis trabajos, mostrarlos y eso, que ha sido muy bonito. Y he estado 2 años en Goma también, me han invitado. Y bueno, y este año, que tiene que ver con los 50 años de la conmemoración del golpe militar. Mira, no hice ningún contacto, no hice mucho movimiento, pero he estado inmersa en la memoria pura, y me invitaron a bordar un lienzo en la Casa Memoria José Domingo Caña, que para los que no saben fue una casa de tortura, y hoy día es un museo de memoria. Y también un grupo de arpilleristas de la región metropolitana se juntaron para gestionar con el Ministerio de la Cultura y del Patrimonio que se declarara la arpillera como un patrimonio inmaterial. Y bueno, y esto sucedió perdí en los meses, pero hace como 4 meses, 5 meses por ahí, ¿no? Que entonces de ahí una amiga que también arpillerea me invitó, y llegué al grupo. Éramos 3, bueno, en José Domingo Caña esto me quiero detener un poquito ahí, éramos 30 mujeres de distintas organizaciones de bordadores y de arpilleristas que nos convocaron a abordar. La pregunta era, para cada una, ¿cuál fue el acto de resistencia más relevante en dictadura? Ese era el pie forzado. Ya, la invitación. Entonces cada una bordó lo que para ella significó el acto de resistencia más poderoso. Y yo, con esto de la memoria, como yo salí tan chica a las organizaciones, entonces yo
uno de mis caminos fue la arpillera y el otro la olla común, de estar muy cerca de las mujeres de las ollas comunes y eso. Entonces para mí esa imagen igual quedó así, grabada así, pero a sangre y a fuego. Y entonces o sea, no tuve duda, lo primero que hago es dibujar una mujer en una olla común. Y la bordé con hilo de una hebra, y la bordé enterita, y la olla le hice un fuego intenso así, y eso quedó plasmado en el lienzo, porque cada una plasmaba en el lienzo. Entonces, este era un lienzo de como 3 metros, creo, o 2 metros, no me acuerdo, y que todas plasmamos ahí nuestra relato, y era un lienzo que se fue a Uruguay porque Uruguay también cumplía 50 años del golpe militar. Entonces, el lienzo viajó hacia allá con las compañeras de la Casa Memoria, a otra Casa Memoria de otro centro de tortura en Uruguay, y se juntó con otro lienzo que hicieron allá. Y ahora este lienzo vuelve a Chile ahora para septiembre, y estará también en la Casa Memoria. Se me pone la piel de gallina cuando escucho ese recorrido. Entonces, bueno, ahí, y esto lo quiero mencionar, para mí, yo cuando decidí hacer eso y aceptar la otra invitación, yo tuve que primero hacerme una pregunta, si yo estaba dispuesta a abrir mis propias memorias. Y yo sabía que iba a ser fuerte. Entonces dije, ya Patricia, este es el momento, y todo sea por el bordado, por el textil, vamos. Y fui por... Claro, pero eso significa que, por ejemplo, que muchas de las participantes del grupo eran sobrevivientes de la tortura, sobrevivientes del encarcelamiento y sobrevivientes de las violencias de la dictadura. Y claro, era emocionante, muchos testimonios, porque cuando tú trabajas en actos de memoria, no es que llegáis y bordáis, sino que hay que hacer, o sea, el relato es fundamental, la historia es fundamental, para poder después esa historia poder plasmarla con los géneros, con los hilos y eso. Y así se va construyendo un relato comunitario. No es solo mi relato, porque además cada una de esas mujeres, o de las que bordan, tienen una perspectiva de esa memoria que se plasma, ¿cachai? Sí, sí, queda como esa voz registrada ahí. Además pienso en ese espacio colectivo, que loco, ahora acabo de pensar como que la arpillera, bueno, por supuesto, siempre ha sido un lenguaje de denuncia, pero también, sí, a propósito de lo colectivo, siempre ha sido reparador también en el otros, como pienso hoy día, a 50 años, porque además hay muchas iniciativas hoy día en distintos territorios, como acudiendo a la arpillera para encontrarse, para hacer exactamente lo que estás describiendo, como de sentarnos a conversar y recordar juntas, y plasmarlo en un textil. Con toda la emoción que eso implica, además, porque efectivamente no es hacer un dibujo y bordar, sino que implica conectar todo, con toda la historia, con todo lo que a tu cuerpo le pasa, las imágenes que surgen, con la gente que extrañas, en el fondo como con todas las consecuencias de la dictadura. Claro, porque mira, y después, no quiero dejar de decir esto, por eso voy a saltarme a la experiencia del otro grupo de arpilleras que hicimos conjunto con el área de patrimonio. Ahí igual convocan a 30 mujeres, también, pero ahí pasa otra cosa para mí que es fundamental. Ahí ese grupo estaba constituido por las cultoras iniciales, por las que bordaron después del 73 para adelante, y también algunas compañeras sobrevivientes, historias muy, muy poderosas. Bueno, ahí las compañeras que organizaron ese grupo hicieron un ejercicio precioso, que fue que nos juntamos las 30 mujeres y cada una le contaba a la otra su historia. Ahí el pie forzado era, ¿cuál es su primera imagen del golpe militar? Entonces yo le contaba una, y esa me contaba a mí, y todas nos contábamos, y después en un grupo, en el círculo,
cada una relató la historia de la otra. Y ahí se formó una cosa desde mi perspectiva, o como yo lo sentí, poderosísima, poderosísima, muy, Y muy potente. Yo salí así esa tarde, salí así llena de cosas, ¿me entendí? tomada Y claro, por la ah, emoción, tomada por la sí, emoción. po, mucha emoción, o sea, invadida por las emociones, porque, mira, entonces yo hice el relato ese que estaba en la arpillera que promocionó este encuentro. Entonces yo había tenido esa memoria toda la vida, ¿cachai? Entonces cuando ponen el pie forzado, igual que con la olla común, no tuve duda, es ese, no otro, ¿cachai? Entonces yo con 10 años, o 10, 11, no me acuerdo ya, entrando a la calle principal de mi barrio, la fábrica Cerecita, los obreros arriba, con casco y con coligüe, y en ese justo momento empiezan a pasar los hawkers, porque los hawkers venían de la Moneda hacia el norte, para donde yo vivo, y daban la vuelta y volvían a la Moneda. Y yo veo esa imagen, mira, ahora me acuerdo y se me paran los pelos. Yo veo esa imagen como niña, yo digo, ¿qué van a hacer estos caballeros con unos palos? Van a tirar bombas, porque además la fábrica estaba llena de químicos, esto va a explotar, vamos a morir todos. Y eso indudablemente cambió mi vida, Por supuesto. cambió mi vida. Uy, para ti. Entonces, eso es lo que yo plasmo en la arpillera. Entonces, lo que hicimos en este grupo fue que cada una bordó en una arpillera de 30 por 40 su día más significativo del golpe militar. Entonces, hay 30 arpilleras con 30 relatos, con 30 historias donde tú estás involucrada, pero además hay involucrado muchas personas, muchas historias, muchos territorios, como tú dices. Bueno, también fue lleno de emociones. Cuando nos tuvimos que despedir, mira, no es que tú te haces amiga así para revisitar, no, pero era una cosa que tú no necesitas palabras, porque estamos en una energía donde estamos memoriando, como digo yo, nuestras vidas, nuestras historias. Entonces lo bonito era que estaban las cultoras, como le llamamos, las más antiguas de la arpillera, después venía la otra generación, yo sigo en esa, la otra generación, aunque yo nunca abordé antes, y después vienen como dos generaciones más jóvenes. Entonces, era súper bonito. Conversación Entonces, tradicional en el fondo, intergeneracional. absolutamente, absolutamente. Entonces, ¿qué quiero contar? Yo después bordo los corazones, paso las imágenes, y este año me meto de lleno en las arpilleras. Entonces yo había hecho, no sé, 2 arpilleras en mi vida, pero cuando yo comienzo a bordar era así como algo tan natural en mí, tan natural. Y, Algo que la y bueno, Pati Niño. claro, porque yo conviví con las arpilleristas, yo en los años 90 tenía un local en la Feria Santa Lucía, vendía cueros, hice marroquinería estos años, y entonces cuando con la amiga que yo trabajaba empezamos a pensar, oye, podríamos vender otras cosas, y yo digo, ya la arpillera. Entonces, lo que pasa es que yo buscamos varias señoras amigas de Conchalí, de Los Prados, de varias partes, y ellas llevaban sus cosas a nuestro local y nosotros las vendíamos. Y como yo era la vendedora también, entonces yo pasé años hablando en la feria, entonces porque en ese tiempo pasaban todos los turistas por ahí. Y todos los turistas que de alguna manera tenían cierta sensibilidad con la con lo que había pasado en Chile, entonces cuando llegaban a nuestro negocio, que era chiquitito, era así como de 2x2 y la teníamos llena de arpilleras, entonces teníamos una gigante siempre al fondo, después los distintos tamaños y los artículos, bolsas, estuches. Entonces pasaban los turistas y me decían, ¡ay, qué bonita, no sé qué! Y yo, como sabía quién era cada una, les contaba, no, la Juanita vive allá, hace esto, todo. Entonces yo me pasé años relatando cosas de la arpillera, pero me encantaba. Y aquí, Entonces, y aquí me tienen ahora arpillereando, o sea, oye, maravilloso. dame un Entonces, segundo porque sí. hay algunos comentarios. Ceci Strega, hola Ceci, dice el reconocimiento de memorias propias y la de las compañeras desde tu sentir y el hacer
hacia para todas. Gracias, Patita, te dice. ¡Ay, qué Y lindo! Maga Amiga dice, el soporte textil va de la mano de sanar, surcir las tramas emocionales. Saludos desde Ciudad de México. Muchas gracias, Maga, por el comentario. Eh, Creo que aquí hay alguien más. Tejido a mano Marta. Desde Argentina, yo de niña, con 11 años, vi con mi papá por la tele la toma de la moneda. Fue la primera vez que vi a mi papá llorar. Uy, muchas ¡Oh, gracias por compartirnos ese recuerdo desde Argentina. Ya, maravilloso! ya. ¿Y, y cómo ha sido hoy día? Porque este año, digamos que es un momento en el que desde la sociedad civil, desde las comunidades, las organizaciones, estamos como haciendo o permitiéndonos también un momento para detenernos a propósito de los 50 años. Eh, ¿Por qué elegiste este camino y no otro? ¡Oh, buena pregunta! Sabéis que yo siempre mis momentos más íntimos y profundos y silenciosos, eh, yo no sé, yo no tengo una respuesta. Yo creo que tiene que ver, así yo como que la única respuesta que yo encuentro es que yo soy una persona de alta sensibilidad y que tiene que ver un poco con lo que fue mi casa, mis papás, lo que hablamos cuando éramos chicos. Entonces, porque yo desde los 13 años que ando, ando por ahí, y en la dictadura yo era joven, 18, 19 años, por ahí, pero siempre yo luché contra la dictadura, ¿me entiendes? Creí en eso. Ahora nunca milité en un partido político porque eso sí que no me parecía a mí coherente para mí, digamos, para mí. Por lo tanto, yo siempre pululé por la periferia de mi comuna o de otras comunas, siempre estando en las ollas comunes, en las tomas de campamento. Después empecé a apoyar a las mujeres para iniciativas de pequeñas economías, ¿cachai? Siempre me importó mucho la economía, porque yo decía, esta es la economía, el centro de todo, ¿me entendí? Ahí está la cuestión. Sostener la vida. Y yo hice, claro, y yo en los años, yo creo que es relevante contar esto, que para que se entienda mi trayectoria. Yo, en mi familia nunca fue una familia muy religiosa, digamos, pero mi hermano entró a la comunidad cristiana que tenía la iglesia católica en mi barrio, y él siempre quería llevarme y yo no quería ir. Pues yo en ese tiempo, ya voy a contar una infidencia, fumaba marihuana. Entonces mi hermano no encontró nada más salvador, decirme, ya va, anda a la comunidad, porque ahí ya vaya a dejar de fumar marihuana. Y yo, no, y al final le hice caso, porque uno de los hombres de la comunidad se le había ocurrido juntar a jóvenes que en ese momento estuvieran consumiendo marihuana. Ya. Ya, pues nos juntamos. Ahora, yo creo que él ni siquiera supo, pero eran todos eran militantes, todos eran de izquierda, todos participaban en partidos políticos, menos yo y un par más. Entonces éramos bien políticos todos. Entonces nuestra comunidad estaba, bueno, y además hay que señalar que en ese tiempo, estoy hablando como entre los 80 y para adelante, la iglesia en las poblaciones estaba la teología de la liberación. Entonces yo descubro mi ser cristiano a través de la teología de la liberación, que verdaderamente yo creo que aportó a mi liberación, y fuimos muy comprometidos con la iglesia, muy comprometidos con las causas de ese momento de la iglesia, y entonces eso a mí me ayudó mucho. Y en ese transcurso me invitan a participar a esa gesta después de la inmolación de Sebastián Acevedo en Concepción, en la iglesia, en la puerta de la iglesia de Concepción. Una serie de compañeros que eran y compañeras que eran curas, laicos y eso, estoy hablando del ambiente de la iglesia, de ese segmento, crean el movimiento contra la tortura. Y yo digo, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, ahí quiero estar. Que ha sido mi
única militancia, y mi segunda militancia ha sido la Escuelita Libre Textil. Entonces, yo empiezo a estar en ese grupo, que la idea era pararnos frente a los cuarteles de tortura y decir, aquí se tortura, aquí está Juan Enrique Ballesteros, aquí está tal persona, está siendo en este momento torturado. Y era un grupo de no violencia activa, pero a mí me hizo eso todo el sentido del mundo, y todavía me hace todo el sentido. Entonces, y bueno, eso mucho. Y también paralelamente con mi familia, en los años 80 y tanto, detienen a un amigo nuestro, que nosotros no teníamos idea de su otra vida, y lo detienen a él y a toda su familia, a su hermano, entonces era compañero de Marco de la industrial. Entonces, nosotros como familia decidimos acompañarlo, ir a verlo, llevarle cositas y eso. Y lo hicimos por muchos años. Y él, su hermana, había entrado clandestinamente a Chile, era del MIR, y él nos pide que la visitemos. Ella estaba en la COF y él estaba en la penitenciaría. Y entonces empezamos, y yo, por supuesto, muy cancherita a los 18 años, iba toda la semana, una a una y la otra a otra. Entonces ahí yo voy relacionando, me voy conociendo cosas, ¿me entendí? Entonces, bueno, hasta que yo terminé hasta siempre visitando a las compañeras, y hasta que salieron en los años 90 y tanto, en ese momento estaban en la cárcel de Santo Domingo. Entonces, todo eso tiene que, o sea, mucho más, pero tiene, o sea, esos son como los hitos, ¿cachai? Los hitos. Bueno, y en ese camino yo me convierto en feminista, pero yo aprendo el feminismo en la periferia, en la población. Yo vengo del feminismo popular. Entonces el feminismo me hizo todo el sentido del mundo. Y yo lo aprendí tranquilita, porque yo no soy muy... Yo soy apasionada, pero yo voy piano a piano, paso a paso. Y eso, y entonces se me empieza... Entonces yo empiezo a entender por qué las mujeres, por ejemplo, en dictadura, y esto yo lo diré hasta el día de mi muerte, las mujeres en dictadura, en la memoria, están de alguna manera aún visibilizadas, porque todo el movimiento social y político lo generaron las mujeres. ¿Por qué? Porque había hambre y generaron las ollas comunes. Estaban los presos, tenían que ir a verlo, se forman las agrupaciones. Están los desaparecidos, son las mujeres que se agrupan. Entonces, desde esa perspectiva, ahora yo estoy haciendo un análisis desde un lugar que no tiene nada que ver con los políticos, los ideológicos. También es otro camino que yo tomé. A mí no me importan las ideologías, a mí me importa el sentir, el reflexionar. Yo he sido una persona que toda la vida ha mirado su contexto, su territorio, y ha hecho sus propios análisis, y yo defiendo mis análisis, ¿cachai? Porque yo siento que yo he hecho la vida en la calle, con la gente. Yo no sé mucho, yo leo también y todo, pero a mí esas intelectualidades no me satisfacen, y no porque las desprecie, sino que yo siento que la vida va en otro lugar, ¿me entendí? Así de simple, nada más. Entonces yo creo que las mujeres han tenido este rol fundamental. Y entonces, y ahí volvemos a la esencia de este año de charlas de la escuela. ¿Cómo nos tramamos las mujeres? Así nos tramamos. Nos tramamos en la población, nos tramamos tejiendo, bordando, haciendo comida cuando las comunidades tienen hambre, ¿cachai? Haciendo tantas cosas, defendiendo cuando los femicidios. ¿Quiénes son las que salen? No son los hombres, son las mujeres que salen. O sea, en México, en toda Latinoamérica, las grandes agrupaciones que han cambiado las políticas de los estados respecto a ciertas ocurrencias, lo han hecho las mujeres. O sea, en México, no sé, ahora en otros países, ¿me entendí? Ay, claro. Oye, quisiera leer... Ahí está la trama, ahí está la trama, y eso me constituye. Entonces yo no sé si yo lo elegí. Yo creo que la vida me ha ido por... Pero también creo que yo, de alguna manera, inconscientemente, creo que yo lo he convocado también. Oye, mira,
Comentarios. Textura para crecer, aprendiendo desde Córdoba, Argentina. Gracias por este encuentro generoso. Muchas gracias por saludarnos. Juan y Olave dice, Pati, un orgullo verte compartiendo la experiencia recién vivida. Un abrazo, no te soltaremos bordando arpilleras y nuestras vivencias. María Ábalos Diegues dice, hola, hola. ¿Qué más? A ver. Paulina Muñoz Vega dice, un abrazo fraterno desde Cauquenes. María Fernanda Carbona dice, abuelas y madres en Argentina. Apu Hidalgo dice, maravillosa Patti, su relato que visibiliza la lucha de las mujeres, nuestras luchas de resistencia. La Caro Vega dice, pega urgente, visibilizar la labor de las religiosas también. No sabemos casi nada de ellas, solo de los curas. Gloria González dice, gracias Patti por decirlo, me pasó que trabajando en ONG llegan los políticos del exilio y muchas mujeres nos quedamos fuera después de haber levantado todo el movimiento para derrocar al dictador. Jimena Núñez dice, abrazos y besos de Jime y Ángel. Fotobordado Pato Craft dice, desde Valencia, España, un placer, muchas gracias por conectarte desde allá. Maga Amiga dice, hay que trabajar en una trama latinoamericana de hilos feministas y populares. Hola Ali, apoyar con la Ali Varela, nos manda cariño. Ali, te amamos. Ya, muchos comentarios, hay resonancias al escucharte, Patita, como pienso, además, como no, por supuesto que en la idea de la trama y de cómo se va, porque la trama es el tejido que entrelazado toma una estructura, toma cuerpo, por así decirlo, y en esta convocatoria en particular, por supuesto tú eres parte de la escuela, conoces cómo fuimos conversando esta convocatoria, y es interesante porque lo que acabas de decir es muy real en toda la región, por así decirlo, todas las personas y las invitadas e invitados que van a participar este año, vienen a contarnos o aportarnos como una hebra de esa trama, de cómo desde pueblos originarios, desde otros territorios, desde otras comunidades, la memoria parece siempre vinculada al textil también, como que uno recurre al hilo de alguna forma para plasmar justamente como lo que sentimos, lo que pensamos, lo que duele, lo que nos emociona, lo que nos encuentra con un otro también. Floren dice desde Córdoba, Argentina, abrazo y muchísima emoción escucharlas. Robert Emilia, hola desde Buenos Aires, abrazo de una compatriota. Hoy qué gusto leerlas también desde todos los rincones. Oye, igual me gustaría contar una experiencia solo por lo que para mí significa, no para mí, básicamente, pero quiero que en este periplo que yo hago, que me encanta, este verano yo fui bueno, por esas sincronicidades de la vida, me fui a Chiloé de vacaciones, pero en el camino alguien me habló, una encargada de área de mujer de la isla de Chiloé, de Quinchao, y me dice, Patricia, yo te sigo, ¿tú quisieras venir a abordar? Yo le digo, por supuesto, ya estoy allá. Bueno, y ese era otro sueño mío, siempre, porque yo he pasado mucho tiempo en la isla de Chiloé, amo la isla, su cultura y todas sus cosas. Y me siento muy chilota además, entonces de corazón. Entonces yo en el periodo de mis vacaciones le digo que sí, organizamos, y entonces ella me dice, mira, el plan es recorrer 6 islas muy pequeñas, que casi no aparecen en el mapa, no, sí aparecen, pero son muy pequeñas, donde no hemos podido darle atención a las mujeres. Y me dijo, son como 90 mujeres. Y yo le dije, ya, pues, démosle nomás. ¿Y qué vamos a hacer? Que guarden los corazones. Guarden corazones. Ya, y entonces nos fuimos. Y era así el periplo. Entonces ella me pasó a buscar como a las 8 de la mañana a mi casa de Alcahue. Atravesábamos el canal en el transbordador, llegábamos a la municipalidad, subíamos la comida a la camioneta y nos llevaban a la lanchita para llevarnos a la isla.
Entonces, este era el periplo, ¿cachai? Empezábamos el taller como a las 10, tomábamos desayunitos, milcaos, chapaleles, mate, té, qué sé yo, y después limpiábamos la mesa y empezábamos el taller. En 2 horas, taller que yo hacía en 3 sesiones, 4 sesiones. Ya, y después salíamos corriendo, nos íbamos a otra isla y así. Y entonces visitamos 6 islas, como 90 mujeres, algo así. Pero ¿qué quiero relatar de esto? Que yo estaba súper sorprendida porque ya yo lo hacía rapidito, pero para enseñarles 2, 3 puntos, explicar de qué se trataba, hacer las conversaciones, y cuando ellas se ponían a abordar ya, o sea, teníamos que a la hora del taller ya empezar a abordar el corazón, para quedarnos con una imagen de cómo iba a ser y si querían hacer preguntas y todo eso. Y yo tuve una sorpresa tan grande porque cuando yo les enseñaba la puntada, yo les enseño solo festón y cadeneta, y todas las posibilidades de los dos. Y cuando yo veo que empiezan a abordar sus corazones, o sea, y los puntos les salían bien feitos algunas, casi todas. Pero cuando empezaban a abordar el corazón, aparecía otra cosa, eran preciosos. Y yo dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? No sabía. Bueno, después termino la experiencia que me vine flotando en el aire y después, no sé, conversando con una amiga, no sé cómo, me digo, y ahí se me cae la teja, claro, porque todas esas mujeres crecieron tejiendo telar, palillo, entonces las hebras le eran absolutamente familiares, no había que enseñarle ni una cuestión, ¿cachai? Entonces, claro, porque ellas hacían unas tramas, pero ¿cómo lo bordaban? Y dije, claro, aquí hay un saber, ¿cachai? Aquí, entonces, porque yo mi gran temor era llegar, porque yo sentía como que el bordado era foráneo ahí, po. Pero Ya. ellas estaban muy felices porque me decían, Patricia, pero es que nosotras pensábamos que no habíamos olvidado de bordar y empiezan los relatos. Entonces, cuando yo era chica, cuando me mandaron a estudiar afuera de la isla, yo no quería estar en el pueblo, me arranqué y me volví a la isla. Bueno, unas conversaciones Mm. preciosas. Otra memoria. Entonces, otra memoria. Entonces, bueno, ahí la memoria operaba de todas maneras. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando tú vas bordando con otras, que es lo que yo hago, y me voy yo también bordando con ella, empiezan a aparecer cosas de la vida tan maravillosas que finalmente es lo que nos constituye. No hay Sí, otra sí. cosa que nos constituye. Ya que abre, me acuerdo como de las primeras charlas que hicimos en la escuela cuando Scarlett, nuestra compañera, nos hablaba de que juntarse a coser es más que juntarse a coser. Eh, Claro. el encuentro, en el fondo, que posibilita el tener la escuela de bordar y de ir profundizando también en lo que eso permite, porque tiene muchas capas de juntarse a bordar, o arpillerear, o a tejer, qué sé yo, porque por una parte está la posibilidad de aprender la técnica, ¿cierto? Como adquirir ese lenguaje. Y de ahí en adelante es crear en conjunto y además estar como en esa sintonía. En el caso de tu experiencia particular, además, siempre está atravesada por estos temas, como por Claro. estas cosas sensibles en el fondo respecto de las violencias, de cómo a las mujeres nos atraviesan las violencias. O sea, Y esto es fundamental para mí, porque yo siempre genero la conversación desde ese lugar, aunque no es una conversación abiertamente. Yo, por ejemplo, no digo, vamos a hablar del femicidio, no. Entonces es como si yo lo que hago es que ellas me permitan, se permitan a ellas mismas abrir el corazón, por eso que bordo el corazón, porque el corazón es una vasija de nuestra vida. ¿Eh? Entonces, cuando ellas la abren, yo no necesito hacer nada, porque es ellas, y ellas hacen su propio viaje, que después plasman en su bordado. ¿Cachai? aparece. Entonces, claro, entonces quiero hacer una relación, a lo mejor es muy loca, menos mal que no me está escuchando ninguna estudiosa de la memoria, pero quiero hacer una relación. Por ejemplo, que es lo que hablábamos el otro día, Meme.
¿Para qué hacemos memoria? ¿Por qué tenemos? Esa es la pregunta de hoy día, y no solo para Chile, para Latinoamérica en general y para todas las culturas que han tenido hechos traumáticos a lo largo de la historia, y que eso ha dejado una huella. Entonces, ¿para qué hacemos memoria? Y yo quiero proponerle a las compañeras que nos están escuchando hacer el mismo ejercicio con nuestra propia vida. ¿Por qué hacemos memoria personal? ¿Por qué es necesario mirar las heridas de la infancia? ¿Por qué es necesario mirar los dolores de la adolescencia? Si no los miramos de frente, con perspectiva y con un espíritu y una forma crítica de mirarlo, no podemos ser quienes somos. Eso es lo que nos hace grandes. Entonces, la memoria hoy día en Chile especialmente y en Latinoamérica está cargada, tiene una carga ideológica que hace muy mal, porque todos los pueblos, todas las comunidades tienen la necesidad imperiosa de hacer este ejercicio de memoria que tiene que ver cómo miramos los hechos básicamente violentos y cómo aprendemos de ello. ¿Para qué? ¿Para qué? Para construir otras sociedades. Ese es el único objetivo para hacer memoria. Entonces, yo me considero una persona, no sé, humanista, pacifista, no sé, lo cual no significa que yo no exprese mi enojo, que no exprese, yo soy una persona esencialmente no violenta activa, ¿cachai? Yo eso, si yo tuviera la oportunidad hoy día de hacerlo, lo volvería a hacer y me sentaría en la Alameda, aunque la micro pasara por encima mío, pero eso tiene un sentido, ¿me entiendes? Yo no voy a tomar un fusil, no puedo, no está en mí. Hay otros que lo tomarán, ¿me entendés? Pero no es mi camino. Entonces, la memoria tiene que ver, tenemos que hacer memoria para mirar nuestro pasado, para hacer nuestros análisis en una forma crítica, constructiva. ¿Para qué? Para que esos hechos no vuelvan a ocurrir. Por eso que las mujeres hemos hecho estos actos. O sea, la arpillera no es una cosa casual, ¿cachai? No es una cosa casual en nuestra historia. ¿Por qué en estos 50 años todo el mundo se está tomando de la arpillera como un símbolo de memoria? Porque esas mujeres marcaron un hito en nuestra historia de violencia. Fueron las primeras, y eso nadie lo tiene que olvidar. Igual hay muchos estudios, muchos libros sobre la arpillera, pero aquí lo esencial para mí, desde mi perspectiva, es que las mujeres fueron las primeras en agruparse para enfrentar la dictadura, para enfrentar la muerte, para enfrentar el hambre, porque nadie se recuerda que en las épocas de dictadura había mucha hambre. Y las mujeres con las que yo estuve en el taller decían, muchas mujeres empezamos a bordar para mostrar, pero también porque la arpillera fue un vehículo para comer. Y eso no tiene nada de indigno, eso es una dignidad absoluta, porque era o morimos de hambre o hacemos arpilleras para que nos pague la arpillera y comemos. Porque muchas de las mujeres bordaron en silencio, escondidas y sin luz, a luz de vela. Entonces, para mí eso es fundamental. Ahí está la vida. Y ese relato no tiene ideología, no tiene ideología. ¿Me entiendes? Sí, sí. Además pienso, ahora que te escucho, Pati, y vinculando con las conversaciones previas, de las sesiones de la escuela también, como respecto a esta pregunta que haces, como de por qué hacer memoria, en el fondo, a propósito de no repetir. Y en el contexto de estos 50 años en Latinoamérica, y en Chile en particular, pienso como que agregaría solamente como que además es necesario hacer memoria para no olvidar que no ha habido justicia también. Porque Bueno, hasta ahora, claro, a propósito de lo ideológico también, pues,
hasta ahora son 50 años, pienso en una pregunta que hizo en nuestra primera charla, Carolina Vega, dice, bueno, ¿qué estamos conmemorando? A mí me resonó y me quedó haciendo eco porque creo que todavía hay mucho dolor, como hay un vacío permanente y una ausencia permanente. Todavía no sabemos dónde están, más de, no sé, más de 1000 personas. Eh, y muchas de las mujeres con las que tú te vinculaste ahora a través de los talleres, por ejemplo, que han estado participando junto a ti en los distintos espacios de memoria y textil, las sobrevivientes a eso, quienes perdieron a familiares, a personas queridas, todavía no tienen una respuesta. Pues. Entonces creo que es importante porque la reparación no pasa por el hacer como que esto no pasó, o como que ya no hablemos de esto, sino que justamente como tener esa conciencia viva que tú dices del mundo que uno quiere construir, pues, como de la sociedad que es el sueño en el fondo que está ahí detrás también. Mira, yo en el taller de José Domingo Caña escuché a la Berta es una sobreviviente de la casa de tortura y bueno, ahí escuché hartas sobrevivientes, ¿no? Bastante. Y a mí me conmovió profundamente. Ella era la que organizó el lienzo, la que nos guió y todo eso, ¿cachai? Y ella, cuando terminamos el taller, todos hablamos porque no nos queríamos separar, pero ya, entonces, la Berta dijo, es una mujer que por supuesto tiene la huella del dolor, po, o sea, ahí desapareció su compañero toda la vida. Ella dice varias cosas que a mí me sorprenden, o sea, no me sorprende, pero me emocionan. Dice, yo les quiero recordar que todos los detenidos y las detenidas desaparecidas y las que estuvimos encarceladas y torturadas, éramos jóvenes. Ninguno tenía más de 30 años. Sí. Eso a mí ya. Porque parece que cuando estamos hablando de la memoria, estamos hablando de viejos que lucharon en la dictadura, o sea, que eran de la época del 73, no, eran todos jóvenes, eran estudiantes, y algunos no tenían ningún vínculo con la política. Entonces también eso como que nadie lo quiere recordar. Y lo otro es cómo la Berta hace su relato, pero en su relato está lleno de ternura, de amor, porque esa mujer tuvo el valor de, de hacer esta transmutación del dolor hacia algo generoso, hablar sin ira, ¿me entendí? Con dolor, porque es propio el dolor no se pasa. Sí. También conocí a la idea, que es una... vimos un video y la encontré el otro día en la cosa de la Mariela, de la fotografía, y la idea hizo un video, ella era muy joven, y ella, bueno, viene el golpe y ella tenía la instrucción que si venía el golpe tenía que volar lejos y que alguien la iba a contactar y la iba a sacar del lugar, y eso lo hizo un hombre, ¿no? Y cuentan la historia, y ella, la película es la historia de que ella cuenta que ella quiere ubicar a este hombre que le salvó la vida. Esa es la historia, muy bonita. Y la Aide también, cuando hace el relato, resalta que eran jóvenes. Decía, yo tenía 20 y tantos años, y el hombre que me salvó tenía 20 y tantos años, y estaban llenos de sueños, como hoy día nosotras, que no somos tan jóvenes, seguimos con sueños. Entonces yo cuando tengo una imagen así súper potente hoy día, decir, a lo mejor esto es muy loco, pero lo quiero decir igual como lo siento, si tuviéramos a todos esos jóvenes idealistas que soñaban con un mundo absoluto, que hoy día sería impensable, se justifica, porque el tema del golpe militar para mí, ya uno puede aceptar todas las visiones, porque son distintas, somos diversos, estamos en distintos lugares, distintas clases, distintos todo, ok, concordemos que estábamos en un momento crítico y eso, pero ninguna razón justifica la violencia ejercida por el Estado durante años, muertes, desapariciones y todo lo que sucedió. Eso
O sea, yo lo puedo decir así con toda tranquilidad porque no tiene ni una gota de ideología, solo de humanidad. No hay ningún acto en la vida que merezca que otro ser humano desaparezca, aunque piense distinto a mí. Entonces, ¿para qué sirve la memoria? ¿Para qué sirve la memoria? Para construir nuevas sociedades. Y cuando hace años aparece la frase del nunca más, para ese nunca más tenemos que construir historias nuevas, relaciones nuevas. Sí. Y esto tiene que ver con el textil, porque lo textil te lleva a la introspección, te lleva a mirar de otra manera, te ayuda a mirar de otra manera, te ayuda a entramarte con otras personas de otra manera, no solo de tu círculo más cercano. Por ejemplo, habemos montones de personas en este instante, en otros países, en otros territorios, ya han vivido exactamente y entienden lo que yo estoy diciendo, porque han vivido la violencia. La violencia de Estado se expresa en 1000 formas. Eso es lo que yo no quiero. Por eso bordo la memoria, ¿cachai? Eso es lo que yo quiero. Yo sigo creyéndome en que es posible, y por eso estoy en este grupo, que es posible construir relaciones amorosas, de respeto, de solidaridad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Me entendí? Sí, Y sí, por sí. eso que hago, si a mí me dicen, mira, aquí necesitamos un taller, pero no hay plata, ya no importa, llevamos nomás. ¿Me entiendes? Porque yo también crecí así. A mí se me regalaron muchas posibilidades en ese ámbito. ¿Me entendés? Continúa ese Las mujeres, vivo en el fondo. yo necesito, yo necesito, la Patricia Ruiz necesita retribuir el amor que recibió. Necesita retribuir los aprendizajes que le regalaron. ¿Me Oye, entendí? por supuesto, quiero compartir contigo un comentario. Nina dice, aparecen cosas dolorosas también y pueden resignificarse. Lo grande desde Ushuaia. Así su misma, para Argentina hoy, hacer memoria, acompáñennos hermanas chilenas, gracias a los abrazos, completamente así su misma. Nos reconocemos y resonamos con la historia de nuestro país vecino, de la historia de las mujeres en Argentina también, luchadoras todas de la memoria han sido un ejemplo, son un referente también para toda Latinoamérica. Generando bloques dice mirar atrás para aprender y avanzar. La tiendita de Caro dice juntarse siempre es un escape para lo que se vive en la intimidad de cada mujer. Es un momento de evasión, de sueños, de catarsis, reconstruirse, hacerse más fuerte. María Fernanda Carbone dice que hermoso escucharte. La Ali dice, memoriar no es solo recordar, sino que supone reflexionar sobre lo vivido. Bonito. La tienda de Caro dice, el viejo se murió y no pagó por todo lo que hizo y aún le rinden pleitesía. Bordástico dice, gracias por estas narraciones que nos unen en tramas como latinoamericanas. Un abrazo desde Colombia, un abrazo inmenso, compañera. Ya la vamos a tener aquí para conversar. Así su misma dice, me emociona cada palabra desde Argentina, dolorida y expectante. Bonecas Muñeco dice, gracias por poner palabras y tramas. Rulita Ornitorrinca, ¿qué sería de nosotros sin la memoria? Besos, amiga, te amo, te dicen. Y creo que hasta ahí llegamos. Hoy estamos muy en la hora. Antes de que y Wow. corte así sin despedirnos, el último dice, María Ábalos Diegues, desde y a través de lo textil tejemos una trama, una red que sostiene. Genera un espacio de reflexión, de conectar sin palabras, mientras los hombres duermen las siestas, las mujeres airean sus corazones. Chuli nos dice, abrazos de Brasil. Paulina Muñoz Vega dice, les cuento que a través de mi colectivo Movimiento Acción Ciudadana estamos reflexionando en torno a los 50 años en un territorio tan fascista resistiendo. Mucha fuerza, compañera, desde el territorio en el que se ubique. Puedes compartirnos también lo que estén haciendo, nosotros felices como de poder también mostrarlo, generando bloques, saludos de Buenos Aires. Moninos Gloribel, un abrazo desde Puerto Rico, gracias por ser maestra en la resistencia y el amor. Así es que les agradecemos a todas las personas que se conectaron esta mañana para acompañarnos, para escuchar a Patti. Es muy potente, Patita amiga.
la posibilidad de abrir esta conversación, la generosidad de poder escuchar tu experiencia y de las memorias que hoy día compartes con nosotros, porque sabemos que también eso implicaba un ejercicio para ti, de abrir, po, en el fondo, todos tus recuerdos, tu memoria, la activación de tu cuerpo, las emociones y todo, así que te agradecemos un montón y te doy la palabra para que puedas compartir un último saludo con quienes nos acompañan. Nada, yo agradezco infinitamente a todas las que están conectadas, las que mandaron saludos, a las amiguitas, a las más lejanas, pero quiero terminar solo con algo. Yo creo que una de las cosas que a mí me mantiene en la Escuela Libre Textil es esta sensación de que estamos siendo consecuentes las que estamos con lo que creemos, que es en esto generar estas culturas de amor, de generosidad, de escucha, de complicidades, porque creo que es eso lo que rompe todo lo anterior, digamos. Eso es lo único que fisura los sistemas de violencia hacia las mujeres, y yo me siento absolutamente a través de la escuela unida a todas las compañeras latinoamericanas y de otros lugares, pero fundamentalmente las latinoamericanas. Estamos pasando un momento muy, muy complicado en Latinoamérica. Y necesitamos de mucha fuerza y de mucha resistencia, y estos espacios generan ese cariño, aunque no nos conozcamos, aunque no nos hablemos, pero estos espacios son espacios de resistencia amorosa. Y nada, seguir bordando, seguir tejiendo, seguir de todo, arpillereando de todo, y buscando, encontrando. Yo espero que, siempre cuando hago un taller, espero que alguien encuentre su camino a través de esto tan hermoso que cada una hace, po. O sea, yo amo lo que hago y me hace profundamente, me da tranquilidad, me sostiene fundamentalmente. Me acordaba que hace poco se fue mi amiga del alma, la más querida de todas, y a mí me sostuvo solo bordar, solo bordar. Entonces, ay, me dio pena. Y esta conversa se la regaló a ella, a No, la salud. Donde esté, se la regalo. sí, Porque ella fue una de las personas que me guió en la vida, ¿cachai? Me regaló todo su amor. Yo con ella aprendí el amor, cómo es el amor, ¿cachai? Entonces, a ella se lo dedico. Y ah, nada, por un abrazo a todas las compañeras y oye, nada, ¿qué quieres que te diga? a cerrar Puro agradecer, compartiendo contigo puro lo agradecer. que nos dejaron, Patita. ¿Cómo? Voy a cerrar como compartiendo contigo los mensajes que te dejan en el chat, porque esto después se va a Ya. borrar. Eh, eh, Como para honrar también la emoción que surge al cerrar tu charla. Eh, a través del bordado, dice Paulina Muñoz Vega, Juan y Olave, en la Expo 50 años después, golpe en la memoria, hay un cartel que dice, estar en desacuerdo es un derecho humano. Creadora P. Baeza, gracias por poder escucharla, me siento acompañada y resistiendo. Drillhon, no sé cómo se pronuncia, dice, muchos abrazos desde México, gracias por compartir la memoria. Ana Marzano, qué belleza unirnos con el hilo del amor, saludos desde Colombia. Tejidos a mano Marta, necesitamos memoria para que no llegue el fascismo al poder. Saluda la Leito que también está viendo. Asisumina, gracias. Pidan que nuestro pueblo despierte, vote bien en octubre en Argentina. Te acompañamos, compañera, también. Mucho cariño. Hola, Leito. Amor y paz para todos. Así que dice la tiendita de Caro. Les agradecemos a todas quienes se conectaron y se quedaron hasta el final de esta charla, que se extendió un poquito, pero teníamos mucho que compartir. Les recordamos que vamos a seguir en sintonía el próximo domingo al mediodía. Por favor, revise sus horarios porque Chile cambió, ajustó su hora, entonces para que no se lo pierdan, vamos a tener nuevas invitadas, invitados, así que seguiremos resonando también. Ya la semana les contaremos quién va a ser la invitada, así que veremos desde qué territorio nuevo nos acompañan. Muchas gracias, Patita. Un honor tener esta conversación contigo. Creo que nos vamos todos muy conmovidos y como tocados también a propósito de la conversa de la memoria. Un abrazo inmenso, preciosa. Nos vemos y que te vaya muy bien por allá. Gracias. Chao. Gracias. Un Chao, abrazo. chao.